Bueno, hola a todos, bienvenidos a todos los que nos acompañan en Facebook Live, los que nos están acompañando en vivo o ya sea que estén viendo esta presentación grabada en Facebook o en el sitio web de Rise MX. A nombre de Rise, la red de actores privados, líder en temas de resiliencia y gestión integral de riesgos de desastres en México. Y como hemos dado a lo largo de estos meses, una serie de webinars hablando sobre el cómo vamos a reactivar, cómo vamos a responder ante las crisis que hoy estamos viviendo. Esta semana hemos estado enfocando y vamos a estar enfocando todavía hasta el día de mañana nuestras reflexiones hacia el tema de turismo. El día de hoy nos acompaña Ileana Alcaraz Gess para hablar un poquito de ella, y antes de que entremos de lleno, les quisiera platicar un poco de ella. Ileana Alcaraz Gess, ella es directora general de Gess & Co. Tourism Consulting. Ella es licenciada en Administración de Empresas Turísticas egresada de la Universidad Anáhuac, con especialidad en Marketing Estratégico y en Turismo Sustentable por la Universidad de Salamanca, España. Cuenta con una certificación del Programa Avanzado en Investigación de Mercados, Statistical Program for Social Studies, y con más de 25 años de experiencia en el sector, se ha enfocado en la planificación turística, evaluación de portafolios hoteleros y en el diseño de estrategias de desarrollo turístico sustentable con proyectos tanto en México como en Latinoamérica, el Caribe y Estados Unidos. Ha sido representante de México y del Fondo Nacional del Fomento de Turismo, el FONATUR, bien lo conocemos, en la 12ª Asamblea de la Organización Mundial de Turismo en Estambul, Turquía. Ha sido asociada del HBS International basado en Nueva York, especializada en evaluación hotelera, asesora de mercadotecnia de la firma Seura, empresarial planificación, autora de diversos artículos en periódicos como Financiero, Reforma. En fin, estamos en manos más que calificadas para hablar de turismo y sobre todo para tener una reflexión más adelante con una serie de preguntas y respuestas que abriremos al público y donde nos acompañarán Patricia Torres, parte del equipo de Rise MX y parte de los otros ponentes que han estado a lo largo de que estuvieron ayer y van a estar mañana, Federico Moreno y Lobardo Espinosa. Entonces, pues nada, muchísimas gracias, Ileana, te damos la palabra y nuevamente gracias y bienvenida. Pues gracias, muchas gracias, Daniel. Y bueno, quiero agradecer la invitación a Rise México y sobre todo al Centro CEMEX Tec de Monterrey por esta oportunidad. Y bueno, trataré de hacer una presentación clara y breve, sobre todo con el fin de poderles dar algunas herramientas y algunas líneas de acción sobre cómo podemos emprender la reactivación del turismo. Entonces, si me permiten, voy a iniciar con esta presentación. Bueno, sí, para iniciar quisiera comentarles, ¿no? Yo creo que es muy relevante poner en contexto lo que es el turismo y cuál ha sido la situación del turismo pre-COVID-19. O sea, el turismo es una industria que genera el 8.7% del PIB y el 96% de las pymes generan el PIB turístico, lo cual es muy relevante. En el sector turismo, en el 2019 se generaron 4.2 millones de empleos directos y es el segundo sector con mayor participación laboral de mujeres, un dato muy, muy relevante. Dentro de los países más visitados del mundo, o sea, sí quisiera hacer énfasis que México ocupa la posición número 7. El año 2019 recibió alrededor de 44.7 millones de turistas internacionales. Esto, como les comento, nos coloca en el número 7 y a la cabeza, los líderes en esta industria por recepción de turismo internacional, como pueden ver, pues son Francia y España. El turismo en México en 2019, para enmarcar un poquito, como les decía, recibimos 44.7 millones de turistas internacionales. El país cuenta con un promedio de 392,000 habitaciones. El 73% del turismo que está en México es nacional. Y uno de nuestros principales mercados emisores internacionales, pues son los Estados Unidos, ¿no? Que aportan el 63%. Aquí sí me permitiría comentarles algo relevante. Hace algunos días se dio el
En la revista de viajes, pues yo creo que con gran prestigio en México, el Travel and Leisure, el top de 25 ciudades que recomiendan para viajar en el mundo. Y quiero decirles que dentro de este ranking de 25 ciudades, el primer lugar lo ocupa Oaxaca, el segundo lugar lo ocupa San Miguel de Allende, y también dentro de los primeros 25 están la Ciudad de México y Mérida, lo cual pues nos debe llenar de orgullo. Otra situación es que el patrimonio natural, cultural y la riqueza de México de verdad es inigualable. Solo para mencionarles un poco, les voy a dar una caracterización global de lo que es México. México cuenta con 193 zonas arqueológicas que están abiertas al público, porque en total hay más de 2.500, algunas que están en investigación y otras en recuperación. La concentración de zonas arqueológicas, por ejemplo, la mayor parte de ellas las tenemos en los estados de Quintana Roo, de Yucatán, el Estado de México y Campeche. Otro tema muy relevante es que México cuenta con 35 sitios patrimonio mundial designados por la UNESCO. Además, somos el país de América con mayor número de sitios patrimonio mundial, lo cual es de verdad relevante. Contamos desde pinturas rupestres, monasterios, los centros históricos de Zacatecas, ciudad prehispánica de Uxmal, por ejemplo, los santuarios de la ballena del Vizcaíno, entre muchos otros. Y también mencionar que el patrimonio gastronómico, la cocina tradicional mexicana está considerada como patrimonio inmaterial de la humanidad en la UNESCO. Es muy relevante. México, pues, es uno de los 17 países megadiversos, que es algo fundamental. ¿Esto qué quiere decir? Que México tiene dentro de sus bondades tener en su territorio una gran cantidad de ecosistemas, entre bosques, selvas, desiertos, mares, lo cual lo coloca en este ranking. Entre los 17 países megadiversos, les quiero platicar, 70%, se encuentra el 70% de la biodiversidad de toda la Tierra. Entonces, imagínense la relevancia de esta situación. Entonces, esta parte yo creo que enmarca mucho la parte del patrimonio natural y cultural de nuestro país. Tenemos 182 áreas naturales protegidas en México. 40 son áreas de protección de flora y fauna, 44 reservas de la biosfera, 67 parques naturales, 18 santuarios y 8 áreas y monumentos naturales. ¿Esto qué quiere decir? Que afortunadamente estas zonas cuentan con programas de manejo para que puedan darse uso turístico de manera muy controlada. Esos programas de manejo justamente lo que hacen es que evalúan las capacidades de carga permitidas, el tipo de actividades que se pueden realizar al interior de los parques naturales de las reservas y sobre todo los protocolos de conversión, de conservación de los ecosistemas y de la biodiversidad. Entonces, como ven, pues es un entorno enorme, o sea, México como país es de verdad un ícono a nivel mundial. Y bueno, pasando al tema del impacto del COVID, pues tendremos que entrar a la realidad y lo que ha generado esta situación, sobre todo en términos del turismo, ¿no? El impacto global del COVID-19 en el turismo, pues ha generado efectos pues, de gran relevancia, ¿no? Sobre todo la contracción del flujo turístico en el mundo, una limitada operación de vuelos aéreos y también de la conectividad terrestre. Cerraron negocios turísticos, pues lo sabemos, de todo tipo, entre negocios de restaurantes, hoteles, parques temáticos, atracciones, parques naturales, reservas para uso turístico, todas las reservas naturales, todas las áreas protegidas. Se estima que en el mundo hay una pérdida de 100 millones de empleos y una caída pues relevante del PIB turístico, ¿no? Mundial.
Ahora, sí quiero comentarles, entre los momentos de crisis mundial, en un periodo del 2001 al 2018, esta es una información del WTTC, hemos pasado alrededor de 90 crisis. ¿Esto qué quiere decir? 36% han sido desastres naturales, huracanes, sismos, tsunamis y otro tipo. Y 13% han sido por efectos de enfermedades o pandemias, ¿no? Y recordaremos el H1N1 y bueno, y lo que estamos viviendo actualmente. Esto lo que nos refleja es que el mundo y los humanos tenemos una alta capacidad de resiliencia. ¿Qué sucede? Que de los momentos de crisis hay un aprendizaje significativo. Un segundo paso es el adaptarnos a nuevos entornos y a nuevas realidades. Y otra capacidad del ser humano es la capacidad y la actitud para salir y sobreponerse a situaciones de gran crisis o de grandes pérdidas. Entonces, esto es muy relevante tenerlo en cuenta. Para comentarles algo sobre cuáles han sido los estilos de vida y hábitos de compra durante el confinamiento, específicamente en México, sí es muy importante conocer esta situación. O sea, en México se ha generado una dinámica, un estilo de vida y unos hábitos de compra como probablemente en los últimos años no se había desencadenado. El ajuste en los mexicanos, dentro de sus preocupaciones principales, como pueden ver en estos gráficos, el 58% considera el COVID-19 como una preocupación principal. Sabemos que hay temas políticos en la mesa, económicos, de feminicidios, se desató una ola de otra serie de temas. Sin embargo, el 58% de los mexicanos considera que el COVID es una principal preocupación. Otra situación interesante es que el 72% de la población mexicana empezó a cambiar sus hábitos de compra y sobre todo se fijó más en los precios, en la economía y destinaron muchas de sus compras sobre todo a alimentos, a todo lo que son medicamentos, a la parte de limpieza del hogar y de higiene personal. Es muy relevante. 67% de los mexicanos evitó estar en aglomeraciones, entonces sobre todo el confinamiento evita estar en lugares que no tengan los protocolos y centros comerciales, grandes supermercados, es lo que han evitado, estar cerca y en contacto con el mayor número de personas. Ahora, entre los temas digitales y de conectividad digital, se observa algo interesante. El 29% de los mexicanos ha incrementado compras vía online, ya sea por las fuentes de Amazon, Mercado Libre y bueno, otra serie de plataformas, incluso todo lo que es que la cadena de suministro básico de súpers a domicilio, ¿no? De todo tipo. El 37% está viendo televisión abierta. Ha crecido muchísimo lo que es televisión abierta, incluso ver videos, ¿no? En las plataformas, sobre todo en lo que es YouTube, ¿no? Entonces esto enmarca de una manera importante cuál es la dinámica de los mexicanos en este momento de confinamiento. Y bueno, esto es porque es relevante, ¿no? Las tendencias, dado el confinamiento y todas las adaptaciones que hemos tenido que tener en nuestro estilo de vida, evidentemente el turismo va a tener un cambio y una tendencia distinta. Va a haber que adaptarse a nuevas realidades, a nuevos entornos. Entonces, sí quisiera plantearles las tendencias del turismo en los próximos tiempos y que van a persistir en un periodo bastante largo. La primera es la transformación del viajero, la segunda es el enfoque humano, la tercera es la salud e hiperhigiene, la cuarta es la personalización, la quinta, temas de sustentabilidad y propósito social, la sexta, la vida digital. Y voy a ir retomando un punto por punto para poderlo desarrollar. ¿Qué pasa en la transformación del viajero? La dinámica del turismo, vista por especialistas y bueno, por analistas, expertos,
La reactivación del turismo va a iniciar del turismo local para pasar al regional y posteriormente al nacional. Los viajes y de larga distancia se reactivarán al final, dada los protocolos de aerolíneas y muchísimas otras circunstancias que tendrán que suceder para que el turista, el viajero, pueda tener la confianza de hacer viajes larga distancia. Lo más relevante en la transformación del viajero será la confianza y la seguridad. Los viajes de placer serán los primeros en reactivarse, posteriormente los de negocios y corporativos. Y se visualiza una mayor conectividad terrestre, una conciencia ambiental muy alta por parte de los viajeros y sobre todo la búsqueda de experiencias únicas y auténticas. El viajero también estará hiperconectado. Si en estos tiempos, si antes no lo había aprendido, ahora es un must, o sea, está dentro de cada uno estar hiperconectado. Buscará información y comunicación personalizada que esté rodeada de empatía y de temas de inclusión. Como ustedes saben, el tema de inclusión también es un valor que ya está implícito dentro de la actividad turística. Ahora, las personas en México, eso es muy relevante, prefieren gastar dinero en experiencias, 92%, que en lugar de gastar en cosas materiales. ¿Eso qué significa? Que muy probablemente por las tendencias que observamos de estos nuevos viajeros que les comento, van a optar por opciones que sean experiencias al aire libre, experiencias relacionadas con naturaleza, experiencias relacionadas con bienestar, muy probablemente. Ahora, la decisión de viaje está basada generalmente en el factor presupuesto. Estos gráficos y bueno, esta información de Expedia Group nos refleja que, por ejemplo, si ustedes ven, aquí están las banderas de algunos de los países que respondieron a esta investigación. El 80% de los mexicanos, para tomar la decisión de viaje, se basa en su factor de presupuesto. Y curiosamente, si pueden ver aquí en la gráfica, países como Alemania, Japón, Reino Unido, tienen un índice mucho más bajo para tomar su decisión. O sea, el presupuesto no tiene un nivel tan relevante como países como México, Latinoamérica, Brasil, ¿no? En este caso también. Entonces es muy relevante, ¿no? Que para poder hacer viaje, sí tienen que tener alguna noción de cuánto te cuesta y sobre todo hacer análisis comparativos de opciones. Decíamos que la parte de los viajes es emocional. Las decisiones de viaje son básicamente emocionales, por lo que ahora el visitante va a esperar una experiencia impecable y coherente, pero predecible a lo largo de todos los puntos de contacto, de digitales a físicos. De acuerdo a algunos estudios de empresas como Deloitte y Adobe, 58% de los encuestados eligen una marca por factores emocionales y el 50% de ellos eligen y dan lealtad a esa marca por su propósito social y sustentable. Eso es muy relevante. Ahora, el índice de inspiración, cuando se planea un viaje, hay un índice de inspiración. ¿Eso qué quiere decir? Que probablemente lo que vemos en videos, las fotos, las recomendaciones, ¿no? Todo lo que nos genera un deseo para poder tener un motivo más claro de decisión con respecto a dónde viajaremos. El índice de inspiración, aquí en este caso, en este gráfico, también por Expedia Group, podemos ver que la mayoría de los países que están aquí representados, está México, Brasil, Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, requieren de inspiración para planear sus viajes. ¿Esto qué quiere decir? Que pues la tendencia va a ser que todas las agencias y marcas tendremos que esforzarnos por generar contenidos. Sobre todo lo que los mueve son los contenidos visuales, fotos, videos. Mucha de la información turística se está levantando y subiendo en Instagram,
en YouTube. Entonces la gente está totalmente alerta de los destinos recomendados, de los lugares que tienen mayor oportunidad. Y eso quiere decir que entonces habrá que inspirar con imágenes, con contenido, con narrativas, con storytelling, pero sobre todo haciendo mucho énfasis en la parte humana y empática, ¿no? Con el turista o con el consumidor. La segunda tendencia es el enfoque humano. En este momento, todas las campañas, tanto turísticas, de aerolíneas, de destino, de hoteles, se han enfocado a tener mucha mayor empatía con el enfoque humano. Ya no nada más es el customer centric o centrado en el cliente, sino la parte humana de manera global. Las campañas están tratando de ser sobre todo creativas, generar sensibilidad y conexión con el viajero en una forma humana que les permita en verdad tener una conexión, pero sobre todo de gran sensibilidad. Y en esta parte pues entra la empatía, ¿no? La empatía, que justamente es esa habilidad que habrá que tener todos los negocios turísticos o no, para poder pues ponernos en el lugar del otro y poder tener una comunicación, como dicen, empática, auténtica. Tendremos que alinear mensajes al nuevo contexto y pues definitivamente lo humano se va a convertir en lo relevante, va a tomar la primera posición. Ahora, la tercera tendencia, la salud e hiperhigiene, pues esto ya va a ser un must, o sea, un requisito, ¿no? Ya no va a ser una tendencia, sino una constante. Y bueno, el uso masivo de pruebas, la trazabilidad de contactos continuará. Y como dice, no podremos bajar la guardia. Esto continúa. En los países están generando restricciones para viajar, en algunos cuarentena para poder entrar, y las mejores prácticas y protocolos y certificaciones de los negocios turísticos de todos los niveles para poder entrar a otra realidad y a una seminormalidad. La cuarta tendencia es la personalización. Volviendo al tema de lo humano, 60% según Adaro Report, va a haber una tendencia en la aplicación de marketing personalizado en todo el tipo de comunicaciones, de experiencias de viaje. Eso quiere decir que tendremos como cliente cada vez mayor necesidad de que las comunicaciones, los emails, todo el e-marketing esté dirigido y que sintamos que estamos en una posición especial. Eso es lo que nos va a hacer sentir, ¿no? Como una persona humana especial en donde me siento atendido y comprendido y todas mis necesidades están cubiertas de manera personal, tanto de viajes como de otro tipo. El quinto factor de tendencia será la sustentabilidad y propósito social. Esto se va a reforzar de manera importantísima. Los tres pilares de la sustentabilidad, bueno, pues son el aspecto ambiental, el económico y el sociocultural. Pero sobre todo, lo que va a suceder ahora es que no solo nos quedaremos en ese nivel, sino tendremos que ir hacia la regeneración y el rescate de toda la parte sustentable y regenerando el entorno natural, el tejido social y sobre todo promoviendo el desarrollo económico comunitario, pero a través de qué, ¿no? Uno, enriqueciendo la vida de las personas, de las comunidades receptoras. El viajero y el turista también tendrá que adaptarse a los protocolos locales de destinos, de comunidades, para proteger y enriquecer la vida de las personas y las comunidades. Volverá el turista, el viajero, a lo auténtico y local. Esa es otra tendencia. O sea, consumir lo local, valorar lo que tenemos, valorar la autenticidad, la identidad y el patrimonio sobre todo. La responsabilidad y el propósito social también serán un tema muy relevante para poder generar esa sensibilidad justamente humana y sobre todo en temas de turismo y en temas tanto de destino como de comunidades. Es un factor
crucial para poder llevar adelante, ¿no? Tenemos que tener turistas responsables que permitan también la calidad de vida de las comunidades locales anfitrionas. Va a ser una dualidad de compromiso. La sexta tendencia y última, pues es la vida digital, que definitivamente marca ya una constante. Solo para comentarles, ¿no? En México existen alrededor de 90 millones de consumidores de smartphones. Es una cifra de verdad fuera de contexto. México es el segundo país en Latinoamérica con mayores usuarios de Internet. Las redes sociales más utilizadas por los mexicanos: Facebook 99%, WhatsApp 93%, YouTube 82%, y bueno, Instagram, Twitter, Waze y otras en menor medida. Pero sí podemos ver que el sector digital mexicano tiene una presencia muy relevante en todas las plataformas y en las redes sociales. Ahora es importante porque el tipo de contenido que se genera dentro de la parte de marketing, todo el contenido tiene una duración o un tiempo de vida que le llaman dentro de esas redes. Twitter, por ejemplo, para nosotros posteamos algo o subimos algo, tiene una vida, tiempo de vida de 18 minutos. Facebook de 30 minutos. Instagram de 2.2 horas. YouTube de 7.4 horas. Entonces, como pueden ver, es son momentos precisos y se tienen perfectamente monitoreados para saber el perfil de los contenidos, tanto turísticos como de otros tipos de contenido que pueden subirse y que tienen éxito y efectividad en esas plataformas. Y bueno, cerrando un poco con las tendencias y con la parte global de las fortalezas de México como país, pues aquí está la propuesta de las 5 Cs para la reactivación, que realmente son pues puntos relevantes para poder toda empresa, todo negocio, tener una estructura hacia esta nueva fase y a esta nueva etapa. Entonces, las 5 Cs para la reactivación son la confianza, la claridad, la colaboración, la consistencia y la comunicación. Iniciemos con la confianza. La confianza y la seguridad serán en el viajero un tema crucial en todos los niveles. Tendrá que generarse confianza a nivel país, a nivel destino, a nivel categoría. Esto quiere decir entre restaurantes, hoteles, proveedores, aerolíneas, líneas de autobuses, meeting planners, atracciones, parques, a todos los niveles de categoría, a todos los niveles de marca, llamémosle hoteleras o de otro sector. ¿Qué sucede aquí? Los sellos, los distintivos y las certificaciones, así como los protocolos por tipo de negocio turístico, ya están disponibles. Safe Travels es el distintivo, el sello de la WTTC, que está certificando, pues sobre todo, pues destinos y todo el ramo de empresas turísticas para poder alinearse a unos protocolos de seguridad, de higiene, en donde está todo perfectamente detallado. Hay distintivos y protocolos de Canirac que llaman Mesa Segura, en donde toda la industria restaurantera se alinea para poder seguir todos esos protocolos y poder tener pues certificaciones y pues todos los protocolos de preapertura. En el caso, por ejemplo, de las líneas de autobuses, también tienen protocolos de seguridad para todos los pasajeros. Y los destinos, como ven aquí en el gráfico, Tamaulipas, Yucatán, Guanajuato, Morelos y muchos más, están generando sus propios sellos de certificación turística para que los diferentes empresarios y negocios turísticos puedan seguir todos los protocolos y todas las indicaciones, recomendaciones y puedan obtener ese sello que también los acredite como un negocio seguro. Entonces, la parte de confianza y seguridad va a ser un tema crucial para la apertura del sector.
Y otro tema de confianza no solo está del lado del negocio, el talento, la calidad, la responsabilidad del recurso humano, de los trabajadores y de los colaboradores de las empresas es fundamental para poder generar esta sinergia de confianza y seguridad en el turismo. Otro tema, el de las Cs, es la claridad. Tener información real y objetiva para tomar decisiones acertadas con respecto a los clientes y a la empresa interiormente. La colaboración es un tema crucial. Para poder reconstruir la demanda turística, se requerirá de la sinergia de todos los actores de la cadena de valor. Esto quiere decir desde nivel país, destino, estados, gobierno, prestadores de servicios, asociaciones. Se está generando una fuerza, en verdad, sin precedentes para poder justamente hacer una colaboración y llevar a mejor término y de la mejor manera esta situación de crisis. Otra de las Cs es la consistencia. O sea, la consistencia nos permitirá crecer de una manera equilibrada y volver a alinear todas aquellas etapas que de pronto sabemos que salieron de contexto y de control, pero sí tendremos que tener una consistencia para crecer de manera equilibrada en cada una de las etapas que vienen. Y bueno, la comunicación. La comunicación es un tema que será relevante en toda la cadena de valor. Empleados, dueños de negocios, operadores, asociaciones, estados, países, a todos los niveles para poder generar una misma dinámica y una misma estrategia resiliente para llevar al turismo al mejor término. Y bueno, esta frase, ¿no? El arte de la comunicación es el lenguaje del liderazgo de James Holmes. Y bueno, por último, ya con todo un contexto que les he pues planteado, aquí sí quisiera hacerles pues sobre todo una ruta propositiva para poder embatir y poder salir de una manera resiliente, clara y concisa hacia la reactivación del sector turismo. Pues punto número 1, sensibilizar sobre hábitos y las necesidades del viajero. 2, evaluar los impactos del COVID-19 y monitorear cómo va evolucionando. 3, definir muy claramente cuál es la situación actual de su negocio, de su empresa. 4, detectar las áreas de oportunidad y reanalizar la cadena de valor. 5, aplicar los protocolos de seguridad y medidas de higiene, como les digo, que están disponibles ya en todas las plataformas de los estados, de la WTTC. Realmente hay una cantidad de información muy amplia y con un alto nivel de confiabilidad para poder hacerlo. 6, ajustar las áreas de la empresa a una nueva realidad. 7, priorizar acciones sostenibles y sobre todo redefinir nuestra propuesta de valor. Ahora, ¿qué ofrecemos, no? Con todas estas tendencias de humanidad, de empatía, de responsabilidad, ir hacia esa línea. Y 8, implementar y pues validar la efectividad de estas acciones, ¿no? Entonces, bueno, yo con esto sí quisiera cerrar y sobre todo espero que puedan aplicar estos pues conocimientos a su empresa, a su negocio. Y bueno, estoy a sus órdenes, agradecerles por estar aquí y cualquier duda, están aquí disponibles mis redes sociales para cualquier explicación, duda o comentario. Y pues muchas gracias por su atención y regreso con ustedes. Muchísimas gracias. Gracias, perdón, Liliana. Bueno, antes de pasar a una serie de preguntas, yo creo que de todo lo que acabas de mencionar nos das una perspectiva en general fantástica de lo que viene y creo que es algo muy bueno cuando nos suceden más preguntas que cosas claras. Entonces, en ese sentido, antes de pasar a eso, me gustaría leer algo de las personas que nos están siguiendo en Facebook,
Twitter y eventualmente para los que estén en YouTube. Nos dicen saludos desde Morelos, Juan Gaitán, Adriana nos manda también saludos desde Facebook, nos mandan saludos también desde Unlimited Vacation Club en Vallarta, Denis Bonilla, Pensamientos en México, también Rosa María Jiménez, saludos, excelente información. Y bueno, creo que en general estamos teniendo mucha participación en Facebook y Twitter. Eventualmente estaré en YouTube. Y bueno, como parte del equipo que somos del Tecnológico Monterrey y Centro CEMEX Tech, me gustaría darle la palabra a Patricia Torres, a la doctora Patricia Torres, para guiar un poquito la discusión hacia lo que viene. Hola, Ili. Pues bueno, primero muchísimas gracias. Un montón de datos bien interesantes que nos compartiste. Primero, me sorprendo muchísimo de la parte de equidad, de ser un negocio, una industria donde el trabajo para mujeres y hombres, cuando está presente, casi el 50%, entonces es muy grato. Después también me impresionó muchísimo las preocupaciones de los mexicanos hoy ante el COVID, donde ya un 10% también está en los temas de feminicidios o de violencia de género. O sea, me duele, pero al final, por otro lado, me da gusto porque también ya empieza a haber una conciencia sobre estos temas. Después, dame un segundo, déjame controlo a mi perra, que esto es parte de hacer cosas en vivo. Sí. Y de trabajar ahora desde home office, pero espero que ya se controle un poco. Y después, este sentido ya, aunque lo sabíamos, pero no era tan evidente el tema de la experiencia como un viaje, como el viaje, como lo que representa, ¿no? Yo me impresiono mucho sobre el control y sobre que una de las tendencias está esta seguridad que debe de darte el viaje en todos los momentos de la experiencia. Eso me sorprendió muchísimo, ¿no? O sea, creo que queremos trasladar el control que tenemos en nuestras casas al hotel, al hotel boutique, a donde vayamos, queremos tener esta misma certidumbre y esta misma seguridad en todos estos momentos de contacto que van a existir, ¿no? Entonces, bueno, a partir de eso, que debo decir que me impresionó mucho, me gustó y me permeó muchísimo de la industria. Te gustaría preguntarte, Ili, ¿cómo el empresario reconstruye la confianza del viajero? Nos hablabas de estas 5C y este camino, ¿no? Sí. Pero un poco por ser mexicana, por la experiencia también de viajar, creo que nuestro reto más fuerte va a estar en la consistencia. En México funcionamos muy bien con respecto a la reacción, pero ¿cómo mantener esta dinámica del cuidado para ser atractivos, ¿no? Y que la gente regrese a viajar? Claro. Sí, mira, yo creo que algo fundamental en México es que tenemos una industria de colaboradores y un talento humano muy, muy relevante. O sea, la calidad y la capacidad de nuestras personas, digo, me incluyo, ¿no? El talento mexicano, de verdad, la calidez, la hospitalidad, de verdad, son una ventaja altamente competitiva, incluso podría decirte, digo, a nivel mundial. Eso que representa, ¿no? Que además de los protocolos de seguridad, de higiene, yo creo que el nivel de responsabilidad y sobre todo ética humana de todas las personas colaboradores va a ser un factor decisivo en esa parte de conexión emocional con el viajero. O sea, eso es una parte fundamental para recobrar y reconstituir la confianza y sobre todo, no nada más de una primera vez, sino que generan los viajes, ¿no? Que podamos tener lealtad y fidelidad, que es fundamental. O sea, no un viaje probablemente de una sola vez, sino tener confianza, fidelidad y lealtad. Y México tiene un potencial enorme y una trayectoria enorme en ese aspecto. Totalmente de acuerdo, ¿no? O sea, creo que el tema de las experiencias conectas emocionalmente con las personas, ¿no?
Entonces, si partimos de esta conexión, me tocó estar en un proyecto donde conectaban en comunidad, ¿no? Era un viaje en comunitarios, en unas zonas muy pobres en Chiapas, y era la experiencia de vivir el ser parte de una familia en Chiapas, ¿no? Entonces, pero todo tenía que ver con la persona conectándose con su entorno, ¿no? Entonces, al final, si tuviéramos, uno de los puntos que agregabas de estas 5 Cs era el comunicar bien, ¿no? ¿Cómo comunicar bien para agregar valor? Mira, yo creo que es un tema fundamental. O sea, comunicar bien es uno, tener la información. Si se fijan, por ejemplo, muchas de las fuentes de información, digo que en este caso yo utilicé, pues son empresas de un nivel y de un prestigio, en donde ellos lo que están generando es información para que la gente pueda adaptarse a la realidad y tomar decisiones efectivas. Entonces, ¿cuál es el tema de la comunicación? O sea, en la medida que uno vaya permeando la comunicación a nivel negocio, a nivel colaborador, a todos los niveles de manera congruente y alineada, es la forma en donde podemos hacer una fuerza justamente y una sinergia para empezar desde nivel país, desde destino, desde categoría, marca, a poder tener una comunicación alineada, certera, que nos permita avanzar por una misma vía o por una misma ruta, ¿no? Eso va a ser fundamental. O sea, por eso es que la comunicación tiene que ser objetiva, clara y sobre todo real, ¿no? Porque yo sé que en estos momentos, pues la información real probablemente es fuerte. O sea, sabemos que han habido cierres de hoteles, de negocios, de restaurantes, agencias de viajes. Estamos, sí, en un momento difícil, pero el punto ahorita es lo que te digo, ser proactivos, tener una actitud empática de acción, aprender, tener un aprendizaje significativo de lo que ya hemos vivido en otras crisis. Esta es diferente sin duda, pero sí saber que tenemos las herramientas y tenemos una línea de comunicación abierta, directa, clara, para poder ir hacia adelante. Fíjate que hablando de cosas vividas, me conecta un poco con la siguiente pregunta que me gustaría hacerte, ¿no? Bueno, la pregunta va sobre la empatía y con el equipo de colaboradores, pero algo de lo que nos enfrentamos cuando me tocó asesorar este proyecto de emprendimiento era cómo le transmites a la gente el tema de calidad si no lo tiene, ¿no? Si son gente que a lo mejor no, tú puedes tener a lo mejor una persona con ciertos estándares de limpieza o ciertos estándares de servicio, pero en su cotidiano no lo tiene, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo hacerlos entender o que reconozcan o que vivan eso? Entonces, ante esa situación, te diría, ¿cómo visualizar el manejo y empatía con el equipo de colaboradores de las empresas turísticas ante esta situación pues, pandémica y ante nuevos estándares de le llamabas hiperlimpieza, que bueno, que ninguno de nosotros quizás está del todo acostumbrado, ¿no? Exacto. Sí, sobre todo eso, ¿no? Sí es un impacto porque esto genera para los negocios un impacto tanto económico como de estilo de trabajo, como en la operación. O sea, todo lo que es la adaptación de esto que le llamo, bueno, hiperhigiene, que será temas de sanitización, de todos los protocolos para mantener seguridad, sí generan un cambio importante y obviamente también en los colaboradores, ¿no? Entonces, ahí yo creo que la parte fundamental va a ser la interacción de la línea de corporativa o de, no sé, de los que son representantes de la empresa y están haciéndolo en varias empresas, tener un comité de crisis, un comité que le llamen, bueno, a lo mejor no que se llame crisis, pero comité COVID-19, en donde ese comité, tanto a nivel de recursos humanos como de los colaboradores, va a generar y va a monitorear que se puedan aplicar esos protocolos de sanitización y de higiene en todos los niveles del negocio turístico, pero además va a monitorear la evolución de la pandemia. O sea, va a monitorear los niveles en que va avanzando y lo que deberá irse haciendo a lo largo de sus fases, ¿no?
Entonces sí va a ser fundamental el entrar en un contacto directo con toda la información para poderla pues validar con nuestros colaboradores y con toda la cadena de valor, porque esto va también a nivel de proveedores, a nivel de toda la cadena de valor, eso es lo relevante. Oye, Eli, bueno, es curioso, ¿no? Parecieran, es como redundante en confianza, comunicación y en todos los niveles, hasta, bueno, hasta del mismo equipo, ¿no? Ahora que platicábamos sobre las experiencias, ¿cómo diferenciarnos del mercado? Por decir, si a lo mejor yo estoy en Oaxaca y todo el mundo va a venderme mezcal, ¿no? O va a venderme comida oaxaqueña. ¿Cómo hacer que nuestro negocio, que nuestra propuesta turística pueda tener una diferenciación en el mercado, ¿no? O a lo mejor es una diferenciación general, a lo mejor es una diferenciación de mi ciudad, o puede haber diferenciaciones locales de mi ciudad, no sé, Mitla en Oaxaca, o de mi negocio que está en la calle enfrente al centro en Oaxaca. ¿Vamos a diferenciaciones macro, micro y ultramicro, o cómo podrían ser estas diferenciaciones en el mercado, en el negocio turístico? Exacto, pues ahora sí, justamente lo que les comentaba, o sea, el tema de personalización va a llevar a una segmentación mucho más detallada. Esto va a ser ya no segmentar, por ejemplo, por grupos o por pues, situaciones psicográficas, sino por afinidades culturales y de estilos de vida, que ahora pues le denominan en algunos lados, Estados Unidos, tribus o segmentos o grupos, ¿no? Entonces, la diferenciación del producto también va a estar muy relacionada al tipo de nicho al que queremos llegar. O sea, si hablamos, por ejemplo, de ese tipo de productos, ¿no? Si vendo algún tipo de artesanía, o sea, cómo diferenciar, ¿no? Algún tipo de artesanía, por decir algo, ¿no? De Puebla y Oaxaca. O sea, lo que tiene el factor diferenciador es también la identidad. Ajá, y el patrimonio cultural, lo que está en torno y que gira en torno a ese tipo de artesanía en este caso. Si nos vamos a un nivel macro, te puedo decir que la Riviera Maya, o sea, Quintana Roo, tiene una segmentación de destinos. Manejan alrededor de 12 marcas, si no es que más, para poder distinguir las bondades y las ventajas competitivas, las actividades y sobre todo la segmentación para cada uno de esos destinos, aunque todos están en la Riviera Maya y probablemente tengan afinidad unos con otros. Sin embargo, por ejemplo, te lo platico así muy corto, Mayacán es una de las zonas de la Riviera Maya que está en los municipios al sur de lo que es Riviera Maya, y son comunidades en donde hacen todo un tipo de desarrollo turístico sustentable. O sea, ese es el posicionamiento de ese tipo de comunidad y de producto, y esa marca se llama Mayacán. Todos los operadores y las comunidades están alineadas para brindar solo operación de servicios sustentables. Llámale paseo en canales, en manglares, lo que es agroturismo, la convivencia con las comunidades. Entonces es una forma también de ir distinguiendo y diferenciando dentro de tu gran pues, clúster turístico, ¿no? O esta dinámica turística, cómo se pueden ir segmentando tanto los productos como los segmentos, pero ir bajando a nichos mucho más especializados. Muchas gracias, Ileana. Para hablar un poquito más de los comentarios de Facebook, hay un montón, así que trataré de leerlos rápidos. El maestro Luis Eduardo Pérez Ortiz, me encantó el comentario. Para viajar queremos transferir a la cadena de valor de la experiencia la responsabilidad de sentirnos tan seguros como en casa. Adrián Alcaraz habla de la calidad de servicio de la industria mexicana, de la turística mexicana, es una de nuestras fortalezas, y la diversidad de las opciones de destinos y precios es súper amplia en comparación con otros países. Luis Eduardo Pérez, nadie dará lo que no tiene. Federico Gess en Facebook, una pregunta que a lo mejor esto me gustaría más que dejártela a ti, relacionarla sobre la charla que tendremos mañana. Federico dice cuál es el impacto de la oferta boutique en el sector nacional y cómo se compara con países similares, que te la dejo, pero también hablar de que mañana estará en este mismo medio Lobardo Espinosa de
director de Tesoros de México, entonces creo que vamos a poder abonar todavía más ese tema. Y para finalizar, Laura Salinas de Facebook, creo que las diferencias se verán mayormente reflejadas en el servicio y personalización de la experiencia. Y bueno, también Luis Eduardo, yo no saldría de vacaciones con mis hijos, a menos que la seguridad sea tan exigente, de modo que sienta la tranquilidad de que mis hijos van en una especie de burbuja quirúrgica. Para eso me gustaría, y yo creo que a lo mejor resumiendo un poco de todo esto, y lanzarte una pregunta también, Ileana. Hablas mucho y creo que tocaste muchos temas padrísimos con el tema de la hiperhigiene, la generación de contenidos, de inspirar y demás, pero por otro lado el reto que va a ser el tema del presupuesto, de los gastos, y Arise al final es una red de empresas privadas conformadas por empresas de todos los tamaños y grandes, pero Arise busca mucho la resiliencia desde el sector pequeño y mediano, ¿no? Entonces, en este sentido, los pequeños y medianos empresarios que están en el sector turístico deben decir adiós perdón si me trabo un poco, deberíamos decir un poco adiós al viaje o al turismo de bajo costo, o cuál crees que es esta perspectiva del turismo en cuestión de, sobre todo a lo mejor de la escala, que es un turismo mucho más regional, de bajo costo y demás. ¿Qué va a suceder ahí? No, pues justamente esa situación es la que va a sufrir una adaptación ahora, ¿no? A tener mayor apertura a lo que es el turismo, al viaje nacional, turismo local, y obviamente las empresas estarán también teniendo pues tácticas, ¿no?, de marketing y de comercialización para poder aperturar nuevos productos turísticos, nuevas experiencias turísticas que permitan también, tenemos un segmento muy grande, ¿no?, fomentar el turismo social, el turismo rural y tener alternativas, porque México, eso es muy, muy relevante, tiene alternativas para hacer turismo, afortunadamente, en todos los niveles y sectores de la población. Entonces, eso es una gran característica de México, porque no todos los países gozan de esa gran ventaja competitiva, que tenemos espacios, sí se los puedo decir, o sea, entrar a una zona arqueológica, hay días que son gratuitos, los costos de acceso a zonas arqueológicas, los costos de acceso a áreas naturales, en verdad son, se los puedo decir con experiencia, costos que de verdad no son realmente, pues, no son ni siquiera, no son significativos. Entonces, son flexibles. Lo que va a suceder ahora es que los operadores tendrán que flexibilizar su oferta y lanzar diferentes, pues llamémosle, no sé si productos, paquetes, experiencias, para poder tener acceso sobre todo a todos los mercados nacionales, sobre todo, y poder ahorita el turismo nacional darle fuerza, que tenga presencia y que en el corto y mediano plazo podamos viajar dentro de nuestro país y dentro de México en todos los niveles, ya sea carretero, vía autobús, vía aérea, ¿no? Entonces, eso va a ser importantísimo recalcarlo. O sea, que todos podamos tener oportunidad de viajar, de conocer nuestro gran patrimonio cultural, natural, nuestra identidad, nuestra autenticidad, y ser partícipes de lo que somos todos, porque México pues es una identidad de todos, ¿no? Oye, Eli, una pregunta, antes de pasar una pregunta que nos hace Leobardo, que nos acompaña aquí en el Zoom. En esta diferenciación, se me ocurrió algo muy, muy raro, pero en esta diferenciación que hoy está a lo mejor marcada por los costos, ¿crees que hay una diferenciación ahora por los hábitos? Porque ya vimos que los hábitos de cuidado y de descuidado se dan en todos los entornos sociales o socioeconómicos, ¿no? Podemos encontrar gente de muy escasos recursos que se cuida muchísimo, gente de escasos, bueno, de alto recurso que no se cuida nada. ¿Crees que hay una diferenciación de algunos destinos donde hay gente que, bueno, no tenga, que a lo mejor por el precio no valore esta parte de la calidad o del servicio o del cuidado y simplemente adquiera, sacrifique la seguridad por un costo económico bajo? Pues mira, yo creo que el nivel que ha tomado esto, sí, lo que ha tratado es de generar una
conciencia mucho más amplia de lo que puede implicar, o sea, de los riesgos que puede implicar y que implica esta situación. Entonces, yo creo que sí hay una comunicación ahorita muy abierta y muy clara, por ejemplo, te lo digo, en medios de comunicación y en todos los medios, para que pues las personas de todo nivel puedan tener acceso o una alerta de saber que algo pasa y que hay que tener protección y medidas para poder salir avante lo mejor y con la mayor bienestar, no solo de los temas turísticos, sino esto es un tema que es un tema económico muy relevante, social, cultural, político. O sea, no solo es de una industria. Esto es en toda una cadena de industrias, que ese es el punto, que hay que llevar de la mano, porque sí debe tener un impacto alto, ¿no? Entonces yo creo que espero que no, sobre todo que los gobiernos y que los sectores privados y las asociaciones justo puedan permear esa información a los sectores más vulnerables para poder darles alguna línea de lo que deben seguir para poder tener esa autoprotección y también generarla hacia las comunidades y hacia el sector turismo de viajes. Muchas gracias, Silly. Bueno, aquí estamos en la mesa, tanto está Federico Moreno, que estuvo ayer con nosotros, está Leobardo Espinosa, que va a estar mañana con nosotros. Leobardo nos pregunta, bueno, te hace una pregunta a través de mí, sobre el tema de rentabilidad, cómo hacer frente a la guerra de tarifas que muy probablemente se darán, ¿no? Los destinos, ¿no? Y muchos estarán asociados a, pues, a costos más bajos, ¿no? Exacto. Sí, yo creo que aquí también todo dependerá, bueno, el tema de tarifas dependiendo de la parte ya sea hotelera, restaurantera, o sea, como hablo, hay muchas categorías, ¿no? Dentro del sector, pues podemos tener desde la parte hotelera, restaurantera, ¿no? Meeting planners, bueno, una serie de negocios. Entonces yo creo que la parte de tarifas sí va a ser un tema relevante y puedo, digo, citando otro ejemplo, los casos, por ejemplo, de destinos como Cabo, Quintana Roo, pues están lanzando algunas, pues sí, campañas para poder promover en mejores alternativas sus tarifas hoteleras, y también lo que va a suceder es que, por ejemplo, a otro nivel, los restaurantes inician también, estoy viendo, con paquetes, con ofertas. El punto ahorita va a ser que sí el poder diferenciador va a tener que ser muy relevante, porque el tema de precios sí va a tener una afectación, ¿no? Sobre todo porque definitivamente la capacidad económica global, por lo pronto del mercado mexicano, dicho por los estudios, sí tiene un nivel de afectación, que probablemente tomarán prioridades distintas de consumo. Entonces yo creo que sí, la situación de tarifas y de precios va a tener que ser un tema de observarse con mucha cautela, ¿no? Dependiendo el segmento y la categoría, ¿no? Y el nivel de negocio, ¿no? La dimensión de cada negocio. Ok, aprovechando un poco que en esta charla o en el mismo cuarto está también Federico, digamos, él ayer nos platicaba de un negocio más macro y básicamente de así como nos ve el extranjero, cómo llega el extranjero a nosotros. Federico, quisieras comentarnos algo con respecto a las tarifas y a la guerra de tarifas que seguramente vamos a esperar? Claro, mira, ahí creo que el mayor desafío que van a tener todos los empresarios es que el hecho es que los precios de operación, o sea, los costos de operación se han incrementado. Eso es una realidad, número uno. Número dos, la posición de flujo de capital se ha habido tremendamente afectada precisamente por la caída en los ingresos. Entonces, creo que sería un camino muy peligroso para los empresarios simplemente bajar precios, porque eso los va a poner en una situación todavía más precaria. Entonces, yo soy de la idea que si bien efectivamente la gente está buscando unas buenas compras, lo más importante es que le den el valor a lo que están dando.
no es necesariamente el precio y valor, son dos conceptos diferentes, ¿no? Si yo voy a un restaurante porque es más barato y nadie está poniéndose tapabocas de los empleados, pues podrá ser muy barato, pero yo me doy la media vuelta y me voy, francamente, ¿no? Y eso creo yo aplica para todo. La experiencia ha sido que los destinos que han embarcado en guerras de tarifas pasados, o sea, cuando acá están recuperándose de un desastre natural como son los huracanes, se tardan muchísimo tiempo en poder recuperar la tarifa. Y entonces caes en ese círculo vicioso que puedes tener un mayor incremento en la actividad y por lo tanto se te incrementan los costos, se te reduce la utilidad por cliente y se te están aumentando los costos de operación. Entonces, al final de cuentas, vas a reventar, es insostenible, ¿no? Creo que yo siempre soy de la idea de que lo que hay que hacer es tener una comunicación de valor muy clara. Siempre he dicho que los hoteles les va mejor que si mantienen una tarifa y, por ejemplo, incluyen el desayuno, pero el desayuno le tienen que dar un valor, o sea, tienen que tener un valor concreto, o sea, el desayuno no puede ser un pan tostado y un caballito de tequila para que usen para el jugo de naranja, ¿no? Eso no es darle valor. Entonces, yo en lo particular considero que debemos de diferenciar muy bien lo que es el valor con el precio. Creo que la gente en México definitivamente, en todo el mundo, el consumidor va a observar con bajo lupa, o sea, con lupa van a fijarse en todo. Entonces, lo que decía Liliana de claridad, tiene que ser claridad y tiene que ser ético. O sea, no podemos decir que vamos a limpiar las mesas cada 30 minutos si no lo hacemos porque la gente se va a dar cuenta. O sea, el consumidor está ahorita más atento que nunca en este concepto de la hiperhigiene que hablaba Ileana. Entonces, si se cumple ese es un aspecto de valor muy importante. Si la gente está buscando hiperhigiene, entonces muestra hiperhigiene. O sea, asegúrate que siempre haya desinfectante entrando al restaurante. Asegúrate que todos tus colaboradores usen tapabocas. Asegúrate que todos estén conscientes de lo que está pasando y el papel que ellos juegan, ¿no? Creo que aquí lo más difícil va a ser el contexto de los demás clientes, porque nosotros controlamos nuestras empresas, nuestros colaboradores, pero creo que el mayor reto va a ser, ¿qué haces tú con un cliente que simplemente no colabora? ¿Le vas a pedir que por favor colabore? ¿Le vas a pedir que se retire? ¿No? ¿Y cómo van a reaccionar los demás clientes ante una persona necia, ¿no? Y yo, otra cosa más que quería nada más así rápido comentar, es que ayer cuando estábamos hablando de los protocolos, creo que es un punto que no mencioné, en la reunión, en el marco de del G20 que va a ser en noviembre en Riad, Arabia Saudita, quien preside ahorita la reunión del G20 es el príncipe heredero de Arabia Saudita. Él va a tocar el tema del turismo durante el marco de la G20 y ahí es donde se van a presentar los protocolos para que sean ratificados por todos los gobiernos. Entonces, todo lo que yo hablé ayer de los protocolos, eso no es nada más una bonita idea que se va a echar en saco roto, sino es algo que ya ha llevado a la más alta cúpula, no solamente del sector empresarial, es una petición muy puntual por parte del sector privado que se está gestionando ante los gobiernos al más alto nivel para que exista una homologación. Entonces, con eso ya. Fíjate que ahora que siguiendo en este tema de la guerra de precios y el bajo costo, bueno, obviamente asociaciones o iniciativas que agrupen personas, pues bueno, ayudan un poco a hacer estas negociaciones, ¿no? Por eso me gustaría preguntarle al director, de alguna manera, de una iniciativa que agrupa proyectos muy similares, que en este caso es Leobardo Espinosa,
¿cómo controlas o cómo apoyas o cómo convences a la gente que no entren, primero que se sumen con proyectos muy similares y después que mantengan esta unidad en pro del turismo y luego, bueno, que ahora controlen sus precios? Entonces, Leobardo, ¿nos quieres comentar cómo puedes mitigar o ayudar para no tener una guerra de tarifas? Claro, claro. Patricia, buenas tardes. Excelente tu ponencia, Eliana, y indiscutiblemente la claridad de los comentarios de Federico creo que también son valiosísimos. Y respecto al tema que ahorita preguntas, Patricia, mira, yo creo que especialmente en el tema de Tesoros de México, yo creo que la coordinación y organización, la unión que hay entre todos los empresarios ha resultado fundamental, pero no es un trabajo que se haga de la noche a la mañana. La verdad es que ha tenido que pasar pues, por todo un proceso para que verdaderamente se pueda ir caminando de la mano pues con los hoy 62 miembros de Tesoros de México, que son todos dueños diferentes, todos de establecimientos diferentes, lo cual, pues por supuesto, representa todo un reto, un desafío en el tema de esta coordinación para que exista una estandarización en la oferta que como tesoros tenemos a nivel nacional. Y, por supuesto, esto requiere de un proceso de comunicación además muy específico. La verdad es que lo tenemos a través ya del mismo distintivo que representa Tesoros de México, es decir, los estándares que ya traemos de calidad en Tesoros de México, pues son nuestra principal ventaja competitiva, hoy más que nunca además, porque durante mucho tiempo a lo mejor no se le ha dado, no se ha puesto en valor lo que ha representado el distintivo, por ejemplo, en temas de la obligatoriedad del H, del M, de punto limpio, que prácticamente todos los establecimientos de tesoros tienen, y hoy esto, pues sí, representa pues un paso adelante en términos de lo que ofrece el resto de la competencia, ¿no? Ahí yo creo que radica una parte muy importante de la ventaja que nosotros traemos, y en este tema de coordinación, yo te diría que, bueno, pues hoy afortunadamente la tecnología nos permite pues, mantener una comunicación permanente y una coordinación que se facilita a través de todos estos medios como el que hoy estamos utilizando, y esto nos va ayudando mucho a que pues exista justamente este estándar de calidad que hoy representa Tesoros. Muchísimas gracias, Leobardo. Es bueno, bien interesante. Hoy nos tocó, bueno, tenerlos a los tres, eso es muy agradable. Y tenemos como mucha actividad en Facebook, Ili. Primero, de nuevo, antes de pasar la palabra a Daniel y que te estoy haciendo unas preguntas, ahí coincido también con Federico y con Leobardo y con la gente que está en las redes sociales viéndonos. Muchísima claridad en tu presentación, creo que también con cosas muy claras y muy digeribles para también cualquier tipo de empresario, microempresario o gente que hace turismo, que como empresario. Pero dice, bueno, yo trabajo en la empresa turística. Yo creo que tu plática permitió que desde una persona al más alto nivel gerencial pueda entender cuál es la nueva tendencia y una persona que a lo mejor trabaja en un restaurante de un hotel también lo entienda. Entonces, yo te quiero agradecer esa claridad y esa pues facilidad para poder comunicar a lo mejor conceptos que no son tan sencillos y poderlo llevar a que cualquier persona que después nos vea, hasta estoy seguro que un viajero le va a quedar muchísimo más claro cómo debe de comportarse de hoy en adelante y cuáles pueden ser estas referencias o estas cosas que le van a generar valor en su próxima elección de un lugar turístico donde desee viajar. Entonces, voy a darle paso a Daniel. Muchísimas gracias a todos, de verdad, por estar aquí con nosotros. El turismo en México yo creo que lo vivimos, lo traemos como muy metido, pero pocas veces nos cuestionamos o nos replanteamos qué es, por qué tiene valor. Estas cifras, la verdad, nos llenan de orgullo, las que nos compartiste al principio, sobre todo lo que tenemos, todo lo que somos y todo. Yo creo que hoy como personas, a lo mejor fuera de la industria turística, nos quedamos con la responsabilidad nada más de cuidarlas, visitarlas, protegerlas y salvaguardarlas para muchas generaciones más. Entonces, Ili, te dejo a Daniel para que
tome las preguntas que vienen en Facebook y prácticamente cerramos Vale. también esta charla. Muchas gracias a Vale, todos. sí. Sí, que te paso en los comentarios alguna pregunta y por favor, Ili, nos cierra la idea que pueda amarrar todo bien esto o la que tú creas que es conveniente. Laura Salinas nos dice, la forma de vacacionar en definitivo definitivamente va a cambiar, pero lo que beneficia a México y a los mexicanos es la diversidad cultural y turística que tenemos. Es un buen momento para que los mexicanos viajen dentro de México y en ese sentido tenemos grandes oportunidades. Tal cual creo que lo que decías. Shelly Herrera dice saludos desde la Coordinación Nacional de Protección Civil. Laura Salinas nuevamente, mantener y justificar la tarifa. Mariano Rosas, Ileana y Federico, un gusto escucharlos. Saludos. Luis Eduardo Pérez Ortiz nuevamente, la guerra de precios sería suicida. Exactamente, el diferenciador más poderoso hoy es la gestión de riesgos sanitarios. Y después está otra vez Luis Eduardo Pérez Ortiz. Hay que considerar que las personas queremos salir del encierro, anhelamos más que nunca viajar. Sin embargo, estamos dispuestos a pagar solo a cambio de saber que estamos bien cuidados. Hay alta demanda con altos requerimientos de seguridad. Un brote en un hotel sería catastrófico. No sé si quisieras cerrar con alguna idea, Ili, en general, con Ileana, perdón. Sí, pues sobre todo, bueno, sí, ¿no? O sea, definitivamente el tema es que también estamos, dada la situación de confinamiento, justamente el viaje y el viajar es un tema que también está en la agenda, ¿no? Poder, no, ni siquiera pensar a lo mejor solo en viajes largos, sino salir y tener contacto con la naturaleza, estar en espacios abiertos, como bien dicen, cambiar la dinámica y sobre todo tener la opción de poder tener, y vuelvo a lo mismo, experiencias significativas, memorables. Y yo creo que con eso concluyo y pues agradecerles a todos por su espacio, Patti, Daniel y bueno, a todos los que estamos aquí, Federico, Leo, a todos el espacio y bueno, la apertura. Espero que esto pueda ser una aportación para poder llevar en el mejor de los términos esta situación y salir reforzados con aprendizaje y reinventarnos en el camino. Muchas gracias. Gracias, Ileana, y gracias a Federico Moreno, a Leobardo Espinosa, que por cierto no se lo pierdan, mañana a las 5 de la tarde nuevamente estaremos hablando con Leobardo Espinosa, director de Tesoros de México, sobre disfruta de los tesoros de México. Creo que con él hablaremos muchísimo más y abonar más a las preguntas. Muchísimas gracias a todos ustedes, a Lucía Izquierdo, como siempre apoyando de Raíz MX, Patricia Torres y mi parte de Tecnológico Monterrey y Centro Cemex-Tec, perdón. Y bueno, cerramos nada más con un video y gracias. Sí, para quedarnos muy picados y prepararnos para los próximos viajes, un video con muy buenas noticias. Muchas gracias, Ili, por compartírnoslo. Y bueno, gracias a ustedes y sobre todo sentirnos después de que vean este video el orgullo de ser mexicanos. Gracias.